Bueno, mi internet se quedó. Bien, Te- tengo un saludo cordial, profesor Edwin Carlos Lenin Félix Polcón. Vamos a exponer nuestro trabajo de la guía número 13, nuestro grupo, que los integrantes son Díaz González Leiter Freddy, Guamán Villalobos Ángel Yair, Olivera Díaz Hilder y mi persona Vázquez Ramos Segundo Jean-Pierre. Voy a pasarlo a mi compañero para que inicie la exposición. Eh, Buen día a todos. La exposición de hoy trata acerca del telurómetro, que es un instrumento para medir distintos tipos de corrientes y cargas. Eh, Empezando, por ejemplo, el tema, vamos a hablar acerca del aislamiento eléctrico. ¿Qué es? Es todo lo que protege a los cables, principalmente eléctricos, que pueden ser de aluminio, de cobre e incluso de hierro. Eh, este aislamiento eléctrico, o este aislante en todo caso, es el que se opone a la conducción eléctrica. Es decir, no permite que en el caso de los cables, por ejemplo, que se unan, ya sea los positivos con los negativos o con los otros polos. ¿Qué se tiene que ver acá? Que a mayor voltaje, la resistencia de la intensidad de corriente va a ser mayor, por lo tanto el aislante va a tender a desgastarse y a menor resistencia del alambre se tendrá por lo tanto más corriente con la misma cantidad de voltaje. El aislante eléctrico o cualquier aislante, eh, por consiguiente su duración no es eterna, depende del uso de la cantidad de tiempo que se tenga este tipo de aislante. La fórmula para conseguir el voltaje de, de corriente es multiplicando la intensidad por la resistencia. ¿No? Esa es la fórmula general que conocemos. En el caso que queramos la intensidad de corriente que está por la I o la resistencia, se hace la transformación de la fórmula y se trabaja también. El, ¿Qué es lo que causa las fallas en este aislamiento o en los aislantes eléctricos? O en cualquier tipo de aislante, ¿no? Eh, Generalmente, cuando se adquiere un producto, ya sea un motor, un equipo eléctrico o cualquier tipo que tenga conducción eléctrica, viene protegidos por su aislante, ¿no? Pero con el tiempo, esta, esta protección va desapareciendo, como les mencioné, por el desgaste o por cualquier otra situación, ¿no? Las principales causas de aislamiento pueden ser daños mecánicos, las vibraciones, calor o frío excesivo, la suciedad, el aceite, vapores corrosivos, la humedad de los procesos o simplemente la humedad en día nublado puede ser una causa. Eh, Además, el esfuerzo eléctrico que existe en la corriente. Eh, una vez que comienzan los distintos enemigos, tienden a ayudarse entre sí y permiten una corriente excesiva a través del aislamiento. Es decir, si hay un hueco o una fisura, entonces por ahí permite una fuga y va deteriorándose. Y si hay eh, agua de por medio de repente o algo corrosivo, lo va deteriorando. Lo que podemos ver ahí en la pantalla es o son cables, en este caso que utiliza de colores para distintos tipos de conexiones y tienen un aislante que es de PVC. Esto protegen a los cables para que no haya conexiones entre sí. Y a la derecha tenemos un aislante tipo plástico que mayormente lo podemos ver en los postes de alta tensión, donde se utiliza este aislante diferente, no tipo resorte. A ver, ¿qué más? Bueno, las causas del fallo del aislante o del aislamiento son la fatiga de origen eléctrico. ¿A qué se debe? A las subidas o bajadas de tensión, ¿no? Esto produce un desgaste.
La segunda causa es la fatiga de origen mecánico. Puede ser a causa del arranque o el paro repentino de un motor o de los cortes de energía eléctrica, por ejemplo, pueden dañar el, los aislantes y además de los golpes en los cables o rozaduras que puedan tener. La fatiga de origen químico se refiere a la proximidad de los productos con químicos, ¿no? O aceites de vapores corrosivos o algo que afectan el rendimiento del aislamiento de los materiales. El cuarto punto es la fatiga relacionada con los cambios de temperatura. Mayormente esto tiene que ver a que el material aislante se va a deteriorar por una alta temperatura, se va a derretir de alguna forma, podemos decirlo, y la contaminación del ambiente también puede ser una causa de deterioro del material, que son producidos mayormente por moho o acumulación de partículas en entornos húmedos y calurosos, provocando que se degraden las características de protección de los aislantes. Adelante, compañeros, seguimos. Eh, Además, las causas comunes de lo que fallan los motores, por ejemplo, están en este gráfico. Nos dice que por contaminantes externos, el 25% de casos puede fallar, ¿no? Por sobrecarga, un 5%. Por fallo mecánico puede fallar un 12%. Por fallo de fase, un 10%. Por deterioros de los aislantes, es un 5%. Y por cualquier otro factor, 5%, ¿no? En realidad son un conjunto de factores que van deteriorando el aislante, y la cual debe tener un control periódico desde la instalación de un equipo o producto y vigilar para poder intervenir antes que se dañe o falle el producto o motor en total, ¿no? Eso es todo. Sigamos. Bueno, ahora nos toca exponer la medición del aislamiento. La medición de la resistencia del aislamiento se basa en la ley de Ohmio. Si aplicamos una tensión continua de valor conocido, que sea inferior a la tensión de la prueba dieléctrica, claro, y después medimos la corriente en circulación, se determina fácilmente la resistencia. También podemos hacerlo por mediante de este aparato que están viendo en la imagen, ya que nos daría de frente ya la resistencia pura. Bueno, sigamos. Prueba dieléctrica y medición de resistencia dieléctrica. También es conocida como prueba de perforación. Lo principal es medir la capacidad de un asistente de aguantar una sobretensión de duración de media sin que se produzca una descarga destructiva. Su principal objetivo es garantizar que se respeten las normas de construcción relativas a las líneas de fuga y a las distancias de aislamiento. Bueno, continuemos con la prueba dieléctrica de medición de resistencia dieléctrica, aislamiento y seguridad. Lo principal para comprobar el aislamiento es garantizar la seguridad, tanto personal como pública. Esto podemos comprobar mediante la prueba de alta tensión de CC entre conductores con corriente caliente, neutros y de tierra sin tensión, eliminar las posibilidades de que produzcan un cortocircuito o incendios. El principio de la medición del aislamiento y factores de influencia. La medición de la resistencia de aislamiento se basa también en la ley de Ohmio, ya que lo habíamos explicado, que se aplica una tensión continua de valor conocido que sea inferior a la tensión de prueba dieléctrica, y después medimos la corriente en circulación, a la cual se determina fácilmente la resistencia. Corriente total a través del aislante. Esta es la suma de tres componentes, la cual es la corriente de carga capacitativa, la corriente de absorción, corriente de fuga o corriente de conducción. La corriente de carga capacitativa correspondiente a la carga del aislamiento probado
Esta es una transitoria, realmente elevada al principio, y disminuye exponencialmente hacia un valor cercano a cero. La corriente de absorción. Esta corresponde a la aportación de energía necesaria para que las moléculas del aislante se reorienten bajo el efecto de un campo eléctrico aplicado. La corriente de fuga o corriente de conducción. Esta corriente indica la calidad del aislamiento. Se establece en el tiempo. En el gráfico que vemos ahí es lo que nos ilustra la naturaleza de estas tres corrientes en función del tiempo. Bueno, aparte de eso también he recopilado algunas otras imágenes que nos pueden ayudar, compañero. En la corriente de carga capacitativa tenemos esa imagen de cargas capacitativas para entender más respecto al tema. La carga de absorción y la corriente de fuga o corriente de conducción. Continúa, compañero. Bueno, la influencia de la temperatura es la tasa de humedad que influye sobre el aislamiento en función del nivel de contaminación de las superficies aislantes. Hace variar el valor de la resistencia de aislamiento según una ley casi exponencial. Los métodos de medida o interpretación de los resultados. Como subtítulo tenemos medida puntual o a corto plazo. Esto consiste en aplicar la atención del ensayo durante un corto plazo de tiempo. Además, puede tomar nota del valor de la resistencia del aislamiento obtenido en este instante. Métodos de medición basados en la influencia del tiempo de aplicación de la atención de ensayo. Esto consiste en que pueden leer los valores consecutivos de la resistencia de aislamiento en determinados momentos. Y la ventaja que tienes o que puede presentar es muy poco influenciable por la temperatura. Además, en el caso de un aislante en buen estado, la corriente de fuga o corriente de conducción es débil. Índice de polarización. Está basada sobre la influencia del tiempo de aplicación de la atención de ensayo. Además, se efectúan dos lecturas de 1 a 10 minutos respectivamente. La recomendación de la siguiente norma. Esta norma está definida por el valor mínimo de índice de polarización para máquinas rotativas AC y de DAC de clase de temperatura de B, F y H en 2. De la siguiente manera, podemos calcular la polarización. El índice de polarización se calcula la resistencia de aislamiento a 10 minutos sobre la resistencia de aislamiento a 1 minuto. Así obtenemos el índice de polarización. Relación absorción dieléctrica. Se conoce como DAR. Para estos equipos contienen aislantes de corriente de absorción, disminuyen en un cierto tiempo, de 30 a 60 segundos. El DAR se puede calcular de la siguiente forma. La resistencia de aislamiento de los 60 segundos sobre la resistencia de aislamiento de los 30 segundos. En esta tabla podemos observar los resultados de prueba del DAR, el valor de DAR y las condiciones de aislamiento. Mayor a 125, su condición de aislamiento es insuficiente. Mayor a
1.6, su condición de aislamiento, bueno, es ok, ¿no? Pues, normal, ¿no es cierto? Y menor a 0.6 es excelente. El método de prueba de descarga dieléctrica se conoce como DD, también denominada prueba de corriente de reabsorción. Se puede efectuar midiendo la corriente durante la descarga del dieléctrico del equipo que se está probando. Bueno, esto se puede calcular de la siguiente manera: la corriente a 1 minuto sobre la tensión del ensayo por capacidad. Bueno, en la siguiente tabla podemos observar la calidad de aislamiento en función del valor de la descarga dieléctrica. Menor a 7 calidad es mala, de 4 a 7 su calidad es mediocre, y de 2 a 4 su calidad es a vigilar, y mayor que 2 es buena. Continúe, compañero. Bien, ahora voy a hablar acerca del megómetro. El término megómetro hace referencia a un instrumento para la medida de aislamiento eléctrico en alta tensión. Se conoce también como Megger, aunque este término corresponde a la marca comercial del primer instrumento portátil medidor de aislamiento introducido en la industria eléctrica de 1889. El nombre de este instrumento megómetro deriva de que la medida del aislamiento de cables, transformadores, aisladores, etc. se expresa en megomios. Este instrumento se basa su funcionamiento en una fuente de alta tensión, pero poca energía. Su principio de funcionamiento es la ley de Ohm, que se puede... Ya, ahora voy a daros algunas recomendaciones para pruebas de aislamientos efectivas, que son: desconecte todos los dispositivos electrónicos. Esta es una recomendación importante. También tenga en cuenta el efecto de la temperatura. Seleccione una tensión de prueba adecuada para el aislamiento que está por probar. Los conductores que se encuentran cerca uno del otro tienen una capacitancia normal. Aunque la corriente esté estrechamente limitada, un comprobador de aislamiento puede generar chispas y quemaduras leves. Esto es todo y muchas gracias.